Alfa 2000 Soluciones Informáticas, empresa líder en software para comercio exterior, presenta la firma digital para firmar todo tipo de documentación de una forma práctica y segura. Software a medida para todo tipo de operaciones. Comuníquese al 6632-4140 www.alfa2000.com.ar. Bienvenidos a Mercado por Expertos, analizando la política, la economía y el comercio exterior. Hoy en un tema muy específico que es los aspectos impositivos de este nuevo plan de gobierno que va avanzando sobre esta temática. Para ello tenemos como invitado a nuestro especialista, el contador Fernando Schettini, del estudio de su consultora SIA. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, tenemos la reglamentación de la ley 27.541, que es esta ley de solidaridad y reactivación productiva en el marco de emergencias varias, por así decirlo, y su reglamentación del decreto 99 del 2019, ¿no? Que afecta diversas situaciones ya consideradas por la ley, como es la tasa estadística. Contanos en qué medida queda afectada. Sí, habíamos comentado en la anterior intervención que la tasa era excesiva, de acuerdo a distintos antecedentes que había tenido nuestra legislación y a cuestiones internacionales. Pero bueno, lo que hace en las facultades otorgadas por el Código Aduanero al Poder Ejecutivo, lo que hicieron fue de alguna forma mitigar esa tasa máxima del 3% y que sea aplicable solamente para determinadas importaciones, aquellas que van entre 10.000 y $1 millón de valor CIF de importación, y ponerle un tope de $125.000 de tasa, que de todas formas, por cierto, es bastante excesivo, no exento de reclamos por parte de algún importador, que eso opera como un tope, de $1 millón de valor CIF de importación en adelante. Ese va a ser el tope. Claro, más de eso no se va a pagar, no eso se va a pagar, es lo máximo. que ya es demasiado. Que para ya lo que es un servicio de estadística. Sí. Hay antecedentes en los que los contribuyentes, importadores en este caso, hicieron reclamos con motivo de que obviamente esto es para valorar un servicio de estadística, esto es bastante importante, ¿no? Sí, claro, como que también con esta mitigación que se hace a través de fijar un importe máximo, sería de alguna manera, el lineamiento que tiene la OMC en este aspecto, que debe ser proporcional, ¿no es cierto?, el importe de una tasa a un servicio. Sí, poner un límite en esto sería, de forma, claro, lo que se estaría buscando con esta norma, que a esto pesar no se interprete que es una barrera para arancelaria de alguna forma. Claro, ¿no? sí. Es decir, es como costo de importación, es un costo muy igualmente es muy elevado, pero se sabe que ese por lo menos es el tope, porque si no se va a incrementar, al ser ad valorem se va incrementando aún más y sin límite, entonces siempre puede haber algo peor, ¿no? Seguro, en los impuestos. Tenemos experiencia. Exactamente. También hay una afectación respecto de los derechos de exportación sobre el tema servicios, exportación de servicios. Exactamente. Que es una de las actividades también más importantes, ¿no?, que tenemos desde Argentina, en nuestra región y en el mundo. Exactamente. Sí, lo que se hizo, mediante este decreto reglamentario fue modificar el decreto que había establecido un tope de 4 pesos por valor FOB de exportación, y lo que hizo fue directamente poner una alícuota ad valorem, es decir, un porcentaje sobre el valor de exportación, que es del 5%, que es más o menos lo que en el orden que está hoy. Pero cambiaron el enfoque eventualmente, teniendo en cuenta que probablemente que en el futuro puede existir alguna devaluación mayor. Entonces con ese tope de 4 pesos lo que hacía, era que la incidencia del derecho sea cada vez menor. Claro. Siendo un porcentaje es directamente sobre el valor FOB y al tipo de cambio del momento de la exportación, ¿no? Con lo cual ahí,
esta incidencia impositiva en el futuro puede ser muy importante considerando alguna futura evaluación que pueda existir, ¿no? Claro, claro, totalmente. Bueno, Sí. una de las temáticas también que es foco de atención, especialmente en un sector de la población, es la cuestión referida a bienes personales. Sí. Bueno, tema complejo, ¿no? Tema complejo Porque abarca sí. como, ¿qué aspectos abarca los bienes personales? Acá ¿Qué básicamente, son bienes personales? sí, bienes personales son los bienes que posee, Sí. que tiene una titularidad, digamos, directa, un contribuyente residente argentino. ¿Sí? Bien. Ese es más que nada, digamos, la mayoría de los casos, pero también pueden existir residentes del exterior que posean bienes en el país y en ese caso se nombra un responsable sustituto quien tiene que ingresar el impuesto por esos bienes que están localizados en Argentina. Sí, pero nosotros nos vamos digamos, a la modificación más profunda, sí. que tiene que ver con la preocupación que tenían los inversores residentes locales sobre todos aquellos bienes que tienen en el exterior. Sí, antes ¿no? que esto quiero, porque es un tema Sí. muy árido, Sí. para vos es muy habitual, pero para la gente que no está habituada, incluso me incluyo leer una y otra vez la ley para tratar de entenderla y a veces no se termina de entender. Cuando hablamos de bienes personales y de residentes, cuando una persona es residente, ¿no? Desde el punto de vista tributario, y esta persona, a su vez, puede tener bienes en otros lugares del mundo, ¿no es cierto? Y si esto constituye o no un hecho imponible desde el punto de vista de los bienes personales. Claro, Bueno, son varias preguntas, el pero... concepto de residencia justamente es otra de las cuestiones que se modificaron en la reglamentación de este impuesto, porque anteriormente lo que se tomaba era el domicilio Sí. de la persona. Ujú. Se cambió al concepto de residencia establecido en la Ley de Impuesto a las Ganancias, Sí. que tiene que ver con la nacionalidad, ¿no?, argentina o eventualmente los centros de intereses vitales, ¿sí?, que tiene el contribuyente, en este caso, en Argentina, ¿no? Centro de intereses vitales es todo un concepto Sí, ese, ¿no? el centro básicamente donde tiene su familia y donde tiene sus negocios. Bien. ¿Sí? Entonces, a partir de este concepto, ahora lo trasladan en la aplicación de bienes personales, Sí. para la aplicación del impuesto, y que esto tiene un concepto, así como en el impuesto a las ganancias, hay un concepto que lo que se graban son las rentas mundiales. En este caso también son los activos que están en el país y que están en el exterior. Ujú. Con el agravante que lo que se quiso innovar con esta ley es imponer a una alícuota mayor todos aquellos bienes que estén en el exterior. Una suerte de castigo por aquellos que tienen inversiones en el exterior. Evidentemente esto generó muchísimo ruido, porque esto ya se venía hablando obviamente antes de la sanción de la ley, lo cual muchos contribuyentes empezaron a hacer determinadas acciones o tratando de cambiar la residencia, Claro. o aún siendo residente en el país tratando de sacar o desapoderarse de determinados bienes, de acuerdo, por ejemplo, utilizando figuras del derecho anglosajón como los trusts. Ajá. Donde ¿Cómo sería eso? Digamos, se desapodera de los bienes a un trustee que Sí. está en el exterior, que es quien va a tener la administración y la guarda de esos bienes, en beneficio a una persona, una tercera persona, Sí. que puede ser familiares u otro tipo de personas que, digamos, hasta ese momento, digamos, mientras tanto esos bienes salen del ámbito de su del patrimonio, fiduciario, claro, o del settlor, que es como se denomina bajo ley inglesa. Bueno, toda esta es una figura alquimia, es una figura muy compleja, Sí. donde existieron antecedentes jurisprudenciales en el pasado, y lo que se quiso hacer con esta ley y esta reglamentación es tratar de desbaratar este tipo de acciones, y entiendo que no de una forma muy eficiente cómo fue reglamentado y cómo fue establecido en la ley. Sí. Es una cuestión muy difícil porque ya hay antecedentes en el ámbito de la AFIP, dictámenes donde justamente en el caso de aquellos trusts que son irrevocables, donde una persona local
tiene la posibilidad de desapoderarse en forma definitiva de esos bienes, ya hay un consenso en que esos bienes, ya al no pertenecer a la persona local, claro, ya no están en el ámbito de tributación del fisco argentino. Claro, con lo cual es una figura muy compleja. Ante esta situación, digamos, en la propia ley lo que se estableció es que la forma de no aplicar esta alícuota incrementada fue, digamos, repatriar como mínimo el 5% de activos financieros en el exterior, que es la primera vez que se define, digamos, en la ley del impuesto sobre los bienes personales, esta figura de activos financieros en el exterior. Sí. Porque en sí como objeto del impuesto no está establecido, digamos, como bien grabado. Claro. Pero está, digamos, en el artículo 25 se incorpora como diciendo, bueno, los activos financieros del exterior y los detalla, dice como mínimo si usted repatria 5% de dinero que tenga en el exterior o de acciones, o producto, divisas, ¿no? Producto de la venta de esas acciones, usted trae el dinero, bueno, en ese caso lo vamos a perdonar y no le vamos a aplicar las alícuotas incrementadas, sino vamos a aplicar las alícuotas normales, que dicho sea de paso también son muy importantes, porque la máxima es del 1,25. Claro, claro. Por eso que yo decía un poco, no nos tenemos que quedar con esta foto y ver un poco más la película. Porque en el año 2016, cuando sale la ley de blanqueo, en el gobierno de Macri, que dicho sea de paso fue uno de los regímenes de exteriorización más exitosos que existieron, por algunas figuras también muy particulares que existieron en esa ley. En esa propia ley lo que se establecía era una disminución de la alícuota de bienes personales que desde el 2018 en adelante iba a ser del 0,25%. En el 2018, pensemos en esto fue en el 2016. ¿Sí? En el 2018 ya cambiamos nuevamente, pasa una escala que la máxima llegaba al 0,75, esto fue fines del 2018, y ahora, fines del 2019, volvemos a cambiar el impuesto, agravamos la imposición para aquellos bienes que están en el exterior, pero para los bienes que están en el país, de 0,25, que era la alícuota que aquel en el 2016 estaba previsto para estos tiempos, pasó al 1,25. Claro. Con lo cual, digamos, acá lo que hay que tomar una posición jurídica. como esta. Claro. Bien, gracias. Es decir, una de las cuestiones por las cuales a veces se pregunta por qué no hay inversiones, mayor flujo de inversiones, ya sean extranjeras o de los propios residentes, bueno, tendrá que ver, ¿no? Estamos haciendo muy poco para que eso pase. No estamos haciendo los deberes para que eso suceda, porque la lectura de un inversor es bastante negativa. Estamos entrando en la historia, en la película de este impuesto, ¿sí? Que en el año 91, cuando fue establecido, era por 9 periodos fiscales. Va a ser 9 años. Bueno, esto en Argentina tenemos costumbre, ¿no? Y esto tiene que ver con un solo impuesto. Podemos hablar de muchos otros. ¿No? Pero bueno, esta es la situación y el impacto va a ser muy importante porque mínimamente para una persona de clase media que eventualmente en el último periodo fiscal pudo haber tributado anualmente entre 50 y 100 mil pesos. Y bueno, seguramente va ahora en el periodo fiscal, digamos 2019, seguramente que el impuesto va a tener una incidencia aproximadamente del doble. ¿Esto de repatriación qué fecha límite tiene para tener una reducción? La repatriación, para que no se apliquen las alícuotas agravadas, tiene una fecha límite del 31 de marzo. Bueno. Y esto opera por 2 años, porque la facultad, y esto es un tema muy importante de comentar, que la ley 27.541 otorga, en la ley de este impuesto, otorga la facultad al Poder Ejecutivo para que incrementen un 100% hasta el 2020. ¿Sí? Con lo cual, este incremento en teoría es por 2 años y esa repatriación va a tener que realizarse en los 2 años. 19, con fecha límite en marzo del 2020, y por el 20 con fecha límite marzo del 2021. Bien.
hay un montón de interrogantes alrededor de esto que tiene que ver a qué tipo de cambio voy a tener que considerar esa repatriación. Y el 5% cómo lo voy a calcular, sobre qué tipo de cambio. ¿Sí? Esto es muy importante, eso no está. Eso un tema no menor. Es un tema no menor. La verdad que no. Ya que sí, un tema no menor, que no está en la reglamentación y, bueno... tendrá que, son todas esto tendrá cuestiones que... porque esto en realidad debiera estar en la ley. Y sí, la verdad que tiene que resolverse. Porque la ley no ya tiene algunos visos de complejidad en cuanto a la constitucionalidad. Porque sí, es de las luces y sombras que hablabas vos en el anterior programa, ¿no? Porque la facultad de establecer el doble de la alícuota no la otorgada al Poder Ejecutivo, hay antecedentes jurisprudenciales, no es porque lo diga yo, sino porque lo ha dicho la Corte ya en el pasado, es inconstitucional. O sea, la tasa, y esto está dicho en Camaronera Patagónica, con motivo de la aplicación de los derechos de exportación, la alícuota es uno de los elementos del hecho imponible. Y al ser uno de los elementos del hecho imponible, esto tiene que estar establecido por ley. Totalmente. ¿Sí? Entonces, no se le puede otorgar al Poder Ejecutivo la facultad de incrementar el doble la alícuota de un impuesto, porque eso es esa facultad es indelegable, la tiene que ejercer el Congreso de la Nación. Sí, sí. Por lo tanto, entramos en la judicialización de todas estas cuestiones. Bueno, ya tenemos que cerrar, estamos excedidos de tiempo. Te agradezco, Fernando, hasta nuestro próximo encuentro con más novedades y explicaciones que realmente son muy claras las que realizás sobre la temática, así que te agradecemos desde aquí. Nosotros vamos a una pausa, sigue más Mercado por Expertos con Ismael Bermúdez.